crisis terrible en el sector, no había nada de trabajo. ¿Dónde he hecho yo el currículum? Si no me gusta, si yo no quiero trabajar ni con este que le conozco, ni con este que le conozco, ni con este, pues nada, pues me tengo que poner yo por mi cuenta. Tenía dos, un niño que tendría pues 5 años o así, y la niña que tenía pues 1, que necesitaba 60.000 euros para empezar. Yo allí pues con mi empresa en el vivero, sin experiencia previa y visitando a gente que no me conocía. Este episodio está patrocinado por Cuonto, la cuenta online para pymes y autónomos que simplifica toda la gestión financiera de tu empresa. Con Cuonto puedes abrir tu cuenta en minutos, centralizar pagos y cobros, controlar gastos con tus tarjetas físicas y virtuales para tu equipo y tener una visión clara de tu negocio en tiempo real. Ya confían en Cuonto más de 600.000 empresas en Europa, entre ellas Pymeros. Más información en el link que te dejo en la descripción del canal. Amaya Alonso, muchísimas gracias por venir a hablar con nosotros en el podcast de Pymeros, fundadora y directora general de Insignia. Eso es. ¿Cómo es el nombre completo? Insignia, Rehabilitación y Arquitectura. Muy guay. Pues, ¿te parece si nos compartes un poco tu vida previa, más o menos resumida, antes de montar la empresa? Para entender de dónde venías. Siempre me gusta mucho entender de dónde viene el emprendedor empresario, ¿no? ¿Qué le hizo dar el paso y cuál era su vida previa? Pues yo empecé a trabajar mientras estaba estudiando. Ya estaba trabajando en algunos estudios de ingeniería, haciendo prácticas, luego trabajando como delineante. Cuando terminé la carrera empecé en una constructora porque estábamos en el momento previo a la crisis de la construcción. Sí. Entonces empecé en una constructora. ¿Qué hacías ahí? ¿Qué puesto? Pues ahí estaba en oficina técnica. Bueno, gestionando proyectos. Sí, ahí aprendí a estudiar, a valorar, a hacer las valoraciones económicas, a hacer los descompuestos, que esas cosas en la carrera no se estudian. Yo estudié ingeniería técnica de minas y empecé en la constructora pues porque me llamó un amigo de la carrera. Oye, ven aquí, vamos a trabajar. ¿Por qué estudiaste minas? Te pregunto porque yo estudié Teleco, pero casi todos los años estudiaba en la escuela de minas, porque me pillaba al lado de casa. Ah, mira. Y siempre me picaba un poco la curiosidad la motivación de los estudiantes de minas. Sí, ¿no? ¿Qué fue lo que te llamó a minas? Es una ingeniería como otra cualquiera. O sea, al final, para mí, tampoco fue una cuestión de decidir, de pensar mucho. O sea, realmente yo en el instituto no fui una buena estudiante, fui una muy mala estudiante. De acuerdo. Y cuando me planteé estudiar una carrera, tenía una nota muy baja. O sea, yo tampoco podía optar a muchas carreras. De hecho, podía optar a muy poquitas carreras. Y dentro de lo que podía optar, quería hacer una ingeniería. Entonces, ingeniería de minas era una de las que tenía una nota de corte más baja porque tenía muy poca demanda, precisamente porque nadie estudiaba ingeniería de minas. O sea, es una carrera como que no tiene mucho tirón, ¿no? Y como primero, al final es un año común en todas las ingenierías, luego te puedes cambiar, dije, pues nada, empiezo por aquí. Entro en ingeniería de minas y luego ya iremos viendo a ver dónde acabo. Okay. Y mira, al final me quedé. Terminas minas y entonces entras en el mundo de construcción. Sí, entré en construcción, entré en oficina técnica. Allí la única que no salía de la oficina era yo, porque el resto de la empresa salían todos mis compañeros que habían estudiado, que eran todos hombres, y todos salían a obra, jefe de obra, ayudante de jefe de obra. Y nosotros, bueno, pues en aquella época yo tenía un jefe que decía que las señoritas no pueden salir a campo. Ya. Entonces estaba yo ahí encerrada en la oficina, ¿sabes? Y no me gustaba nada, porque decía, a ver, o sea, aquí no pasa nada. Las cosas interesantes pasan en la calle, ¿no? Que es donde está la aventura. Te empezó a atraer el mundo de la obra fuera de la oficina. Sí, claro. Yo veía que todos volvían a la oficina y contaban sus aventuras, sus cosas, lo que les había pasado. O sea, era siempre como, ¿qué pasa ahí, no? ¿Qué está pasando ahí fuera? O sea, me parecía que dentro de la oficina pues, no había mucho que hacer o el trabajo era siempre como muy monótono, muy metódico, muy repetitivo. Y las aventuras que contaban los que salían, los jefes de obra, me parecían impresionantes, ¿no? O sea, cómo te pueden llegar unas ventanas, por ejemplo, y que no te quepan en el hueco, ¿no? Y yo decía, ¿pero cómo puede ser eso? O sea, no lo puedo entender. Entonces necesitaba salir, ¿no? Para comprobar esa realidad. Entonces, ¿cuánto tiempo estuviste haciendo estudios y hasta qué punto dijiste, bueno, ya hasta aquí, ¿no? Pues estuve como un año y pico. Mientras tanto, empecé a trabajar, en cuanto me saqué el título, empecé a trabajar también como profesora en la propia ingeniería de minas, en la propia escuela. Me metí en el departamento de ingeniería térmica
a dar clases allí. Y hubo un momento en el que estaba con los dos trabajos, porque el de la constructora pues me parecía muy aburrido, o sea, yo realmente ahí lo que hacía no me aportaba mucho. Tener esa novedad de ir a dar clases a la universidad era emocionante. O sea, ahí... Al final te enganchó la carrera. Sí, sí, al final era, bueno, pues ya es un ecosistema, ¿no? Entras allí y de ahí pues llegó un momento en el que ya salí de aquella constructora y me fui al mundo de la rehabilitación de edificios y ahí estuve 9 años. ¿Y ahí fuiste a un puesto de estudios o fuiste a un puesto más de calle, de obra? Ahí fui a todo porque empecé en una empresa que empezaba, que llevaba apenas un año, de un empresario que ya tenía una gran experiencia, pero justo antes de jubilarse dejó la empresa en la que estaba y montó una pequeña empresa, pues un poco para darle continuidad a su hija, que era la que estaba trabajando y que se fue con él, ¿no? Entonces empecé allí con ellos y hacía de todo. O sea, hacía unas Los cosas inicios. increíbles porque la verdad es que era una aventura. Mi jefe en aquel momento hacía unas cosas que estaban muy bien porque era siempre un reto, ¿no? O sea, te decía, vete allí y haz. Y te decía unas cosas que tú decías, eso es imposible, no se puede hacer, no lo puede hacer nadie. Y no lo iba y lo hacía. Entonces, era muy motivante, ¿no? Era... Fachadas es complejo, ¿no? El tema de fachadas es un tema complejo. Sí, sí, yo creo que sí, que la rehabilitación es más difícil y es más sorprendente que la obra nueva porque nunca, o sea, siempre te encuentras cosas que no estaban, que nadie sabía que estaban, obras que han hecho todos los propietarios que no se lo han dicho a nadie, cosas que no están recogidas en los planos. Entonces, por mucho que estés trabajando con un proyecto, cuando vas a una fachada es una aventura, te encuentras muchas sorpresas que hay que resolver, ¿no? Y ahí está un poco la emoción del asunto. Ok. Y estás 8 años. Sí, ahí estoy como 8 años así. Y llega un momento ya en el que esta persona se jubila y pues yo no tengo feeling con su hija, pues ahí hay un desencuentro. Al final yo había tenido también a mi hija pequeña y llega un momento ya, había pasado la crisis del 2008, ¿verdad? Estábamos en el 2011 y yo veía que aquello no tenía futuro, no por la empresa en sí, sino por realmente la persona que era mi jefa en ese momento. La relación con La relación que la tenía hija con ella, que era, pues no era buena. No fluía. No era buena para nada. Y entonces no me veía trabajando con ella. Digo, jo, pues al final para venir a trabajar y estar a disgusto, prefiero no ir. Entonces, bueno, pues las cosas se pusieron feas y ya dije, me voy. Fuiste tú, diste tú el paso. Y me fui, sí. Y entonces, pues se juntaron varias cosas, ¿no? Una es que había una crisis terrible en el sector, no había nada de trabajo y luego realmente las empresas de la competencia donde yo podía ir a trabajar no me gustaban. ¿Sabes? Yo decía, ¿dónde he hecho yo el currículum? Si no me gusta, si yo no quiero trabajar ni con este que le conozco, ni con este que le conozco, ni con este. O sea, al final, ¿sabes? Estamos hablando de, pues, Es un nicho muy específico, ¿no? Estás en Bilbao. sí, Empresas que se dedican a restauración de fachadas, habría un puñado, ¿no? Pero hay muchas. hay muchas. Sí, hay muchas. Al final las barreras de entrada son pequeñas. O sea, realmente hay mucha gente que empieza y que no tiene pues, ningún tipo de formación, casi ni experiencia, pero que son simplemente pues, buenos comerciales. Vale, pero pensaba que habría menos, como comparado con el mundo de reforma, ¿no? El mundo de reforma, la barrera de entrada es bajísima. Fachada como que requeriría un poquito más de especialización y de conocimiento, ¿no? Hombre, lo requiere si quieres hacer bien la fachada, Sí. por ejemplo, ¿no? Y si quieres tener un buen resultado, duradero, largo plazo y también sacarle algo de rendimiento, porque hay muchísimas empresas o emprendedores que pueden empezar y luego incluso las obras las dejan colgadas, no terminan, los propietarios se quedan con una fachada, con un andamio meses parado. O sea, hay muchísimos problemas, porque a la hora de contratar, a veces el propietario se piensa que todas las empresas son iguales y que si tienen una página web súper chula, pues les van a hacer una obra muy bonita y no tiene nada que ver. O sea, la complejidad técnica que tiene la ejecución de una fachada y realmente la poca importancia que se le da. De acuerdo. Entonces, en ese momento dices, no quiero ir a trabajar para otro, vengo de trabajar 8 años en esta empresa, voy a emprender. Sí, sí, sí. Ya miré y dije, pues nada, pues me tengo que poner yo por mi cuenta. Y tú tenías en ese momento una hija. Tenía dos, Dos. sí, Ya. sí. Sí, un niño que tendría pues 5 años así y la niña que tenía pues 1. ¿Cómo es ¿Puedes compartir cómo fue la conversación en casa? ¿Tu marido tenía algo estable que diese un poco de estabilidad a la familia? Sí, sí, mi marido sí. Mi marido llevaba en el mismo trabajo muchos años y entonces podíamos contar con su empleo. Y yo se lo planteé
Y bueno, él me dijo que me iba a apoyar en lo que necesitara y que confiaba en mí y que adelante. Mis padres no lo vieron tan claro. Mis padres me dijeron, bueno, pues nosotros te podemos ayudar, hija, pero tú verás. Normal, reacción normal de padres, yo creo. Sí, sí, sí. Así que fue una experiencia interesante. ¿Cómo fue el arranque? Es decir, dices, monto una empresa, montaste una SL o empezaste como, dijiste, no, voy a empezar yo haciendo trabajos y luego veré si monto empresa. ¿Cómo No, fue no, ese no, no, proceso? no. Yo empecé primero pues buscando referencias en la biblioteca. Porque claro, una cosa es que tú sepas hacer un negocio, que sepas hacer un trabajo y otra cosa es por dónde empiezo a la hora de montar una empresa. Entonces, pues nada, me fui a tirar de manuales y cuando ya tuve unos cuantos libros ya sobre este asunto, algunos Sobre gestión empresarial, sí, o sobre emprendimiento y gestión empresarial. emprendimiento, bueno, más que nada sobre gestión empresarial. De acuerdo. Ya me empecé a leer unos libros que eran muy tochos, o sea, que luego los miro y digo, jope, ¿Qué estudiar sobre finanzas, sobre mejora operativa, sobre... sobre gestión de empresas, ¿sí? Sobre gestión de empresas. Me acuerdo que tenía un manual de 5 días, por ejemplo. O sea, bueno, pues leía un poco todo lo que pillaba. Por suerte, al final encontré a una asesoría de ayuda a los emprendedores que ya me orientó un poquito más. Vale. Y entonces ahí ya pude aterrizarlo, realmente hacer mi plan de negocio y ver los recursos económicos que necesitaba. Para una empresa de fachadas, ¿qué inversiones son necesarias? Yo recuerdo cuando yo monté la constructora, recuerdo que no invertimos ni un euro, no nos hizo falta. No hace falta. No, empezamos a hacer obras, nos llegaba una obra, como subcontratábamos todo, mi socio era el jefe de obra, yo era la persona que hacía, digamos, la parte de gestión de oficina. No necesitamos más allá de los 3.000 euros de la sociedad, no tenemos que poner dinero. En fachadas, Yo sí, porque mi diferencial es parte de ahí, parte de ejecución propia. Entonces, para ejecutar necesitaba herramientas, un pabellón, medios auxiliares, maquinaria, personal propio. Entonces, claro, y yo no soy albañil. Entonces, mi planteamiento de inicio era mucho más complejo. O sea, yo decía, yo quiero ejecutar, pero quiero ejecutar teniendo el control de la ejecución. No quiero al final tener que subcontratarlo todo sin tener a alguien que realmente ejecute como yo tú quieres. entiendo que se tiene que hacer. Porque luego los albañiles, cada uno tiene su forma de hacer y yo tengo la mía. Entonces, pues soy muy de leer y de estudiar y de ver, analizar lo que se puede hacer para coger una solución que es la que más me guste y me convenza. Y yo quería que se hiciesen pues, de una determinada manera los trabajos. Porque para hacerlo de cualquier manera, pues ya estaban las demás empresas, ¿no? Entonces yo digo, no, yo quiero hacerlo, pero quiero hacerlo, pues como dice la ficha técnica, por ejemplo, ¿no? Que hay que hacer. Entiendo, ¿tenías ahorros para...? Porque imagino que hay sus 50.000 euritos habría mínimo, ¿no?, para arrancar. Claro, sí, yo necesité, en mi plan de negocio venía Sí. que necesitaba 60.000 euros para empezar. No me he quedado. Te has quedado casi lo clavas. ¿Incluyendo nóminas un par de meses de la gente poco productiva o...? Eso es una sorpresita, de luego. Bueno, eso ya se va cogiendo después, sí. Vale. No, sí, con eso era más que nada para hacer un poco el acopio de los herramientas y materiales iniciales. Y porque también para ejecutar, primero tienes que comprarlo, Ostras. pagar la mano de obra y luego vas a cobrar. O sea, también ahí hay un Sí, el flujo de caja... flujo de caja negativo, es lo que siempre las constructoras nos lastra. Entonces hay que contar un poquito con eso ya desde el inicio. ¿Tú no consigues adelantos del cliente? Sí, ¿Con sí, tiempo? normalmente ¿Con tiempo? sí. A firma de contrato sí. Eso ayuda. Sí, a firma de contrato sí. Siempre solemos cobrar un 5% a firma de contrato, que también es lo que nos compromete a las dos partes, ¿no? Yo empiezo a trabajar para ti y para tu proyecto y yo sé que estás comprometido conmigo y que no me vas a decir al de un mes, bueno, mira, es que he encontrado a este otro que es amigo de un vecino y nos lo va a hacer. ¿Cómo recuerdas ese primer año? ¿Cómo Pues consigues el primer cliente? fue difícil. Yo empecé haciendo pues, el diseño corporativo, las imágenes, las carpetas, ¿no? Un poco toda esa cosa que era divertido. Y luego visitando a puerta fría a ¿Comunidades de vecinos? arquitectos Arquitectos. y administradores de fincas. Vale. Entonces tú ponte en situación, estás en el año 2012, hay una crisis terrible, le han llamado la crisis de la construcción, que le podrían haber llamado de otra manera, porque al final fueron muchos factores. Y yo allí, pues con mi empresa en el vivero, Recién creada, el sin vivero histórico. universitario, sin experiencia previa y visitando a gente que no me conocía. Me suena, hice algo parecido, es verdad que un poquito más acompañado y más tarde. Pero me suena lo de llamar a puertas
Sí, de gente que no te conoce. Sí. Y bueno, ves Es un buen cómo te ejercicio. tratan, cómo te reciben, hay quien te recibe, hay quien no te recibe. Pues Es una muy buena escuela. sí, hay que ir buscándolos, ¿no? ¿Te acuerdas del primer cliente? Sí, 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 me recuerdo perfectamente. ¿Cómo lo conseguiste? Pues a través de muchas visitas, al de unos meses, pues yo diría que fue al de 2 meses o así de haber empezado, me pidió que le solucionara una gotera en un pabellón industrial. Y entonces, bueno, la verdad es que se me daba muy bien localizar patologías y ese tipo de problemas, y lo hice. Pero me dio como un subidón, así un calor de repente decir, Tu primera ostras, factura en mi vida. no tengo a nadie en plantilla, ¿sabes? Ah, Porque claro, o sea, claro. yo al principio hacía presupuestos, visitaba, pero no Todavía no tenía tienes equipo. contratadas Claro. a personas. ¿Cómo hiciste aquello? ¿Tuviste que contratar o tiraste de alguien Claro, confiable? solo era un trabajo, ¿sabes? Claro. Era una cosa que me iba a llevar pues 2 días. Claro. Entonces lo que hice fue subcontratar una mano de obra, ¿no? Una persona, y decirle, oye, mira, vamos a solucionar esta filtración, esta patología, y la vamos a hacer así. O sea, como lo que yo tenía muy claro era el cómo lo vamos a hacer, y al final a un operario es lo que necesita, ¿no? Que le digas qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Oye, pues fenomenal. Bueno, ¿cómo pasas a empezar a contratar personas? ¿En qué momento te...? Pues al de unos meses, cuando ya por fin me entra un flujo más o menos estable de trabajo, A costa de machacar estudios. a Y costa de tenías... visitar y visitar y visitar. Sí, bueno, y luego ya pues que se empieza a hablar, ¿no? Y se empiezan a compartir esa información. Oye, pues mira, pues esta me ha en el solucionado trabajo. este problema, tal, 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 tal. Y entonces empiezo de esa manera. Lo que empiezo es solucionando patologías constructivas, ¿vale? Que es una cosa que, oye, tiene su interés, tiene su dificultad y Sí, tampoco hay tanta es gente obvio. que lo Claro. haga. Y que a lo mejor tampoco tiene un volumen enorme, con lo cual los que saben hacerlo a lo mejor tampoco les interesa. Es una cosa más grande. Claro, sí, al final son trabajitos pequeños que llevan mucha preparación, mucho, pues la visita técnica que no la cobras, el presupuesto que tampoco, luego te dan uno cada. X. Y bueno, arrancar con todo eso es lento. Pero una vez que ya tengo unos ciertos clientes que me van llamando y que voy solucionando problemas, ya es cuando contrato a mi primer albañil, que esa es mi primera contratación. Cuando ya tienes un flujo razonablemente continuado de trabajo, ¿no? Eso es, sí. Da un poquito de vértigo, ¿no? Lo de los pagar la nómina todos los meses. Y sobre todo cuando yo le estaba pagando y yo no estaba cobrando. ¿Sabes? Yo estaba, Eso lo conozco también. qué mosqueo, ¿sabes? Yo decía, pero bueno. Sí, sí, encima observas cada ineficiencia de la persona, ¿no? Dices, encima que te estoy pagando, que yo no cobro, y encima... Bueno, como estábamos, realmente pues tampoco había tanto trabajo, o Sí. sea, ineficiencias muy poquitas. Ya. Ya te digo yo que yo hacía los portes, o sea, yo iba con el Toyota Sí. a coger el material a los almacenes de construcción, a cargarlo y a llevárselo para que la persona que estaba allí trabajando pues no tuviese que desplazarse. Entonces, la verdad es que estábamos bastante optimizados. Los costes los teníamos súper optimizados. Y tú sigues haciendo captación de clientes, ¿no? Sí, claro. Sigues con el foro administrativo, Sí, imagino, sí. haciendo facturas. Hacía de comercial, administrativo y facturación, cobros, gestión bancaria, pues todo lo que se puede hacer. ¿Recuerdas los mayores aprendizajes en aquella época? O los mayores saltos, digamos, tú como empresaria? Sí, sí, Pequeños hay. clics que a veces hace la cabeza un clic y dices, la última vez que... Bueno, había alguna cosita que sí que me rayaba, porque a veces era difícil llegar al cliente, en el perfil de cliente que estaba trabajando, en la patología constructiva, que es compleja, pero yo, al ser una mujer joven, no daba el perfil. Entonces, mis clientes no entendían, no, me veían a mí y yo les decía que les iba a solucionar el problema que tenían, porque era buena. Y ellos me miraban como, Lo no, veo. ¿sabes? No lo termino de ver. No, o sea, tú no me vas a arreglar la gotera, tú no me vas a arreglar este problema que tengo con la estructura, ¿no? Tú no me vas a arreglar. Y yo como, sí, sí, que ¿Cómo te enfrentabas a eso? pues como podía, yo iba pues como podía, lo fui capeando, a veces pues tirando de algún truquito, Por ejemplo, algún albañil que, oye, pues que te mira, pues vete acompañaba. tú, ¿sabes? Vete tú donde aquel, porque yo ya lo he visto y tiene este problema, entonces pues preséntaselo y entonces, bueno, pues mi albañil iba, se lo decía. Te da más credibilidad. Claro, yo luego le mandaba el presupuesto y entonces ya me lo aceptaban, ¿sabes? Entonces trabajaba en la sombra, era como, Así. Ya. soy yo, pero no me ves, porque mi imagen no vendía ese producto, ¿no? No llegaba al cliente objetivo. En aquel entonces conseguías tener al albañil continuamente ocupado. El gran reto en los inicios es que tienes, claro, todavía no tienes un flujo continuado, con lo cual estás peleándote por conseguir el flujo. El coste es fijo, ¿no? Con lo cual tienes a la persona. Y encima son trabajos cortitos, los que hacías.
Sí, Es sí. retador, ¿no? Lo siguiente. Es agotador, sí. Pero bueno, como al final yo trabajaba muchísimo, daba como para mantener a una persona y enseguida, pues en cuanto teníamos, yo creo que al de poco más de un año, o sea, en unos meses de coger al primer albañil ya cogía al segundo. ¿Fuiste ahí cambiando el tipo de trabajo que hacías? Lo que Sí, suelo decir es que hay trabajos que no te permiten crecer. Mm, Es decir, claro, yo pongo siempre yo exactamente. pongo el ejemplo de, mira, si tú tienes una empresa de fontanería, tú no puedes apretar grifos de la señora que tiene un grifo Mm, suelto. Eso no te da para construir una empresa. Eso tú como freelance, como autónomo, pues puedes apretar grifos, aprietas 3 al día y más o menos te puedes salir la cuenta. Como empresa no lo vas a conseguir. claro, Y aquí es algo parecido, ¿no? Tú empezaste sí. por arreglar patologías concretas. Ujú. Imagino que te fuiste poco a poco a hacer trabajos más potentes. Sí, sí, me ha costado muchísimo porque en los primeros 5 años prácticamente estuvimos ahí muy metidos en ese rol. Después ya empezamos a hacer obras más grandes, ya teníamos más estructura, más oficina, más personas en la oficina, hasta lo que hemos llegado ahora, que somos más de 25 personas en plantilla. El año pasado hemos superado los 5 millones de facturación. Hacemos obras, ahora estoy terminando una obra de 2 millones. Hacemos obras ya de gran envergadura, o sea, ya hemos dejado atrás esos inicios y esas pequeñas patologías, aunque es una cosa que me sigue, a ver, ¿Te gusta? está ahí, está ahí. No, hombre, desde un punto de vista de reto, Sí, resolver el problema mola, ¿no? es muy interesante, sí. Tiene sus inconvenientes, que al final pues es un trabajo pequeñito, no renta, o sea, económicamente no sale rentable. ¿Qué son? ¿Son trabajos de 1.000, 2.000 euros o son un poquito más grandes? En general este tipo de... Depende un montón, ¿no? Pero Pues depende mucho, o sea, la verdad es que te da más trabajo ir a verlo, pensar lo que es, hacer un diagnóstico, sí, que lo que puede ser la reparación. Y luego las goteras tienen múltiples causas. sí, complejo. Entonces, cuando tienes múltiples causas, tienes que empezar por la más evidente. Y después de la más evidente, La igual siguiente. tienes otras 5 causas más. Entonces, en el caso de las cubiertas, ¿quieres que lo solucionemos ya? Vamos a hacer la cubierta entera. No. Entonces vamos a ir poco a poco, pero si vamos poco a poco, Tienes que asumir que hay cosas que pueden no se funcionar. puede hacer en el paso 1, que es el más evidente, pero tenemos otra lista, ¿eh? Que hay 7 pasos. Entonces puede ser en el 1, en el 2, en el 3, en el 4. La verdad es que yo te puedo decir que normalmente lo suelo solucionar en el 1 Así. y alguna vez en el paso 2. Pero es una ciencia muy compleja, muy desagradecida. O sea, no lo recomiendo. Es complejo. Nosotros nos enfrentamos al tema de goteras con cierta frecuencia. Sí, No somos expertos en ello. Y es un tema complicado. hay una ciencia completa detrás. Lo que sí hemos seguido haciendo es en el mundo de la patología. Al final, eh, ser experta en materiales, que es lo que soy yo, te da pues todas esas herramientas que permiten que cuando te enfrentes a una obra puedas hacer pequeños ajustes que ayudan a que la obra sea más duradera en el tiempo. Nosotros trabajamos siempre bajo proyectos externos, proyectos de estudios de arquitectura normalmente, pero en ejecución de obra surgen muchas cosas, muchas dudas, muchos problemas, y ahí es donde un buen contratista, una buena constructora, es donde aportamos nuestro saber hacer, ¿no? Donde decimos, bueno, pues mira, esto igual lo podemos resolver así, y se lo planteas. Yo creo que eso los arquitectos con los que trabajamos también lo agradecen. ¿Cómo es el equipo a día de hoy? Ha hecho 25 personas, ¿no? ¿Cómo está organizado el equipo? Tenemos una pequeña parte en oficina técnica, que estamos como 8, y el resto son oficiales, albañiles y fontaneros. 8 en oficina, ¿no? 8 más... ¿Y cómo está estructurada la oficina? ¿No tienes área comercial o lo llevas tú? Bueno, tenemos una persona de atención al cliente, que es Javier Caballero, y de comercial. Pues sí, yo soy comercial, soy la comercial y soy muy mala. Entonces, pero bueno, van llegando cosas. Al final, nuestra venta es técnica. Entonces, bueno, pues como la venta es técnica, Pero bueno, tú cuando ibas a visitar los estudios de arquitectura, ¿eso es venta? es por insistencia. Sí, Claro, si tú eso visitas era a venta. 50, pues al final igual vendes a 5. Ayer me hicieron a mí una entrevista y yo contaba un poco la experiencia consiguiendo el primer estudio con cierta marca en Madrid. Y me dijo, o sea que fue suerte aquello. Digo, no fue suerte. Fue estadística, fue probabilidad. Es ¿Verdad? decir, tú llamas a 50 puertas o 100 Eso es. y una se te abre. No Sí, sabes cuál es al principio. claro. Entonces, cuando luego se te abre una, no es suerte.
que llama a otras 49 antes, ¿no? Claro, es todo el trabajo que has estado haciendo todo el tiempo anterior y toda la preparación y toda la formación y toda la experiencia que tienes, hasta que por fin esa puerta se abre y tú dices, wow, Por fin. qué bien. No, y cuando se abre esa puerta muchas veces la segunda es mucho más sencilla, Sí, porque ya has demostrado en la primera, ya pues la abrir, ¿no? totalmente de acuerdo. ¿Vale? El resto del equipo en la oficina, que son parte administrativa, entiendo, y parte de presupuestación, ¿no? ¿Y jefes de obra? Jefes de obra, Sí, claro. hay 4 jefes de obra. Y bueno, ahora mismo bien, ¿no? Hay mucho trabajo, yo creo que todos tenemos mucho trabajo, se ve alegría en el ambiente todavía. ¿Qué habrías hecho distinto mirando para atrás? ¿De cuántos años son ya? 15, ¿no? Este año hacemos 15, sí. ¿Qué cosas habrías hecho distintas? Habría aprendido antes a planificar mejor, a planificarme mejor, planificarme yo y organizarme el tiempo. Los primeros 5 años que estuve trabajando muchísimas horas al día, teníamos una ineficiencia en la oficina técnica terrible. O ¿En qué sea, sentido? pues que trabajábamos 10 horas, 12 horas, yo iba a trabajar incluso sábados, trabajaba domingos y realmente nuestra producción no era muy elevada. ¿Sabes? Nuestras producciones, nuestras ventas, nuestra facturación, estamos hablando de facturaciones, el primer año hice como 300.000 o así, el segundo año pues yo creo que cerca del millón, pero mensualmente no era tanto para todos los que estábamos también y bueno, pues el equipo iba creciendo. Sacábamos muy pocos presupuestos, había meses que sacábamos 2 presupuestos ¿Pero porque no llegaban o porque no conseguíais que...? porque no los estudiábamos, o sea, no teníamos tiempo, forma de organizarnos, Eso es terrible, en construcción es terrible. era un El no caos. recibir presupuestos es que para cortarte la vena. Sí, 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 es otro máster, lo de los Que presupuestos. te tengan que... Yo lo llevo en toda constructora, ¿no? Con subcontratistas, ¿no? Pero también como particular, cuando necesitas Sí, que la gente no te mande un presupuesto, ya, dicen, yo quiero hacer un trabajo, quiero pagarlo y no y no consigo. te mandan presupuestos. Y claro, en el otro lado, por lo general, hay mucho lío. Claro, es que hay mucho lío. Entonces, al final priorizar, ¿qué hago? Estudio, me dedico a la producción, hago la venta, o sea, había un poco de caos en mi vida en esos años y organizativamente. O sea, por mucho que metiese horas, no priorizaba. Y entonces ahí hice un curso con Ari Churresti, que es un coach de Bilbao también, sobre productividad. Y la verdad es que eso me ayudó muchísimo. Yo ya lo he dicho más veces, que me cambió totalmente, porque aprendí a priorizar y a quitar cosas. O sea, hay cosas, extrañamente, que aunque no hagas, no pasa No, no nada. pasa nada. ¿Sabes? Sí. Y se quedan ahí y no pasa nada. Entonces, aprender a identificar qué es lo importante, como facturar. ¿Sabes? Tú tienes una factura que hacer, eso es el número 1 de tu día. Y luego lo demás ya vendrá. Pero, claro, hay cosas que son muy importantes y hay otras cosas que igual, pues gestionar el correo electrónico, pues igual no es tan importante. Igual, Yo llego a un punto donde tengo 800 correos sin leer. horrible. Es que, claro, entre la cantidad de correos que llegan a día de hoy Sí, y también que me relaja un poquito. ya, sí, eso me ha pasado a mí también, Sí, esta misma semana y luego te tiras 2 horas ahí borrando spam. sí. Una vez cada mes, hago limpieza. Sí, sí que es verdad que hay muchas cosas que se arreglan solas. Sí, Dices, Esto sí me lo tocó en 2 semanas, ¿seguirá siendo un problema o habrá desaparecido?" claro, lo que se arregla solo, pues fantástico. ¿Alguna otra cosa que dices, joder, si yo me hubiese dado cuenta antes, en primeros hablamos mucho con empresarios que van creciendo y haciendo crecer su proyecto, y yo siempre digo que hay que intentar rodearse de otros para aprender un poco de los Sí, aprendizajes ajenos. Otra cosa que si miras para atrás totalmente. dices, joder, si lo volviese a hacer, hubiese atacado algo distinto. En su momento tomé las mejores decisiones con lo que tenía, Ya. con la experiencia que tenía, con los recursos que tenía, con el momento vital que tenía. Estoy segura de que tomé las mejores decisiones y, pues las que me he equivocado, que han sido muchísimas, me han servido para aprender. ¿Cuál es tu mayor error? Sí, la mayor. Mi Sí, sí. mayor error. Si tienes alguna declarada. ¿Está la empresa aún en un momento al filo de cierre? Hombre, yo creo que hemos tenido momentos duros. Mis momentos más difíciles sí que recuerdo especialmente algunos que han sido con gestión de personas, cuando he tenido que despedir a alguien, porque al final a mí me gusta, me cae bien la gente, me llevo bien, contratas a alguien que pues, te gusta, que te piensas que te va a aportar algo. Cuando no te llega a aportar eso que esperas y le tienes que despedir, es duro, ¿no? Es un momento difícil, duro, se pasa mal. Yo lo paso fatal. Sí, yo creo que, como todo en la vida, uno no voy a decir que se acostumbre a despedir, ¿no? Pero las primeras son especialmente complicadas, ¿no? Sí. Y al revés.
Hice un post hace poco en LinkedIn sobre puñaladas que recibimos los empresarios. ¿Te suena alguna? Pues hombre, Luego el post explicaba que realmente ni todos son puñaladas, ni que hay que saber ser consciente de que... sí, me acuerdo de una que además es muy chula para compartirla, porque estábamos haciendo una obra en un edificio de oficinas, ¿vale? Y entonces nosotros estábamos interviniendo en la primera planta y salió un señor de un local de abajo y me pidió que le arreglásemos un pivote de la entrada a su local, que a ver si le podíamos arreglar pues el suelo, la entrada a su local, el pivote. Ah, sí, sí, claro, sí, sí. Y total, que le hago el presupuesto, el hombre me dice que sí, que se lo haga, pero no me lo firma, ni yo se lo pido, ¿sabes? Porque al final era, pues todavía estamos trabajando un poco con, vale, venga, pues házmelo, pues te lo hago. Total, que se lo hice y cuando le fui a cobrar me dice, no, no te lo voy a pagar. Y yo, ¿cómo que no me lo pagas? Si me has pedido que te lo haga. Y me dice, ya, pero no, que no te firma ningún presupuesto. Y no me lo pagó. Sí, el tío no me lo pagó. Me dijo que no, que él no me había firmado ningún presupuesto, que si yo lo había hecho era porque yo quería. Habías arreglado la parte de entrada. Le había arreglado la entrada de su local, que estaba justo en el mismo Sí, yo creo que edificio yo donde estábamos trabajando. yo con un martillo y le dejo ahí un cuadro. Y yo me quedé, dije, me cago en la leche, esto no me vuelve a pasar. Y entonces ahora siempre, siempre, siempre trabajamos con un presupuesto firmado y cobramos la firma de contrato. O sea, es el paso uno para empezar a trabajar. Sí, nosotros también. Pero Claro, bueno, de ahí a que alguien te pida que hagas un trabajo, lo hagas, claro, esté bien hecho y te diga que no te paga, claro. vamos, eso no vaya a pasar No, nunca. porque directamente es que me timó, ¿sabes? O sea, me timó. Que igual que se lo has hecho, se lo puedes hacer, ¿no? Hombre, pues no me voy a poner ahí a, bueno, ahora te lo rompo, ¿sabes? Pues nada. Ostras, a mí esa tan... Sí, sí, Vamos, he sí. tenido de todos colores, ¿eh? Pero esa en concreto, ¿no? Pues sí, mira, fíjate, yo me fié de él, porque claro, si te lo dice, pues digo, pues vale. Pensaba que era un regalo, ¿no? Como vecino. Sí, sí, pues nada, me salió. Pero además Aprendí. les manda el presupuesto. Claro, sí, sí. Él tenía el presupuesto, que era una intervención pequeña, ¿eh? Estamos hablando de una intervención, pues que no recuerdo cuánto podía ser, pero era poca cosa, pues podía ser un día de trabajo. Pero vamos, que sí, sí, hay gente de todos los colores. Sí, eso es cierto. Uno aprende, yo siempre digo que el contrato de dos planos ha tenido como, no sé, 50, 60 versiones. Dice, cada vez que me doy un tortazo, voy al contrato y digo, a ver, ¿qué puedo hacer aquí Sí, para no llevarme un viaje parecido? claro, sí, sí, los contratos hay que redactarlos bien. Sí, claro, pero parte es una versión que yo creo que con mucha frecuencia, no todos, pero con mucha frecuencia somos como muy amigables al principio. Los empresarios, ¿no? Nos pensamos que el mundo es de color de rosa y la gente es muy simpática. Y luego llega el primer desgraciado y te da un tortazo y dices, a ver, ya otro no. Ya, Y arreglas ese. Y sí. te dan otro. Y dices, venga, ahora este otro. Y vas poco a poco afinando y dices, oye, yo soy simpático, pero tampoco soy imbécil, ¿no? Claro, no hay que poner las condiciones de contratación claras. Al principio hablarlas con el cliente, que estemos de acuerdo, y luego que vaya todo bien, mantener la relación mientras se va trabajando, solucionando los problemas, porque siempre salen problemas. Eso es inevitable. En construcción es inevitable. Eso es. ¿En qué punto estás con la empresa? ¿Dónde tienes ahora mismo las prioridades o los retos principales? Pues mira, ahora estamos muy emocionados con nuestras nuevas líneas que empezamos este año con el interiorismo, que era un poco lo que nos faltaba. Entonces siempre hemos estado en la envolvente del edificio, fachadas, cubiertas, estructura, y hacíamos ejecución de interiores, pero sin la parte del proyecto. Entonces lo que hemos hecho este año es empezar también a ofrecer ese servicio a nuestros clientes para que a través nuestro puedan contratar su proyecto de interiorismo y nosotros encargarnos también de la ejecución. ¿Hablas de en un edificio hacerlo entero por dentro Viviendas, o que un viviendas, vecino te diga en concreto, oye, ya que estás aquí haciendo me hacéis la... interiorismo, viviendas, locales, oficinas. Eso lo lanzáis ahora, ¿no? Sí, eso porque antes lo estábamos haciendo desde ejecución, entonces ahora lo que queremos hacer es hacer la coordinación de la obra, pero nosotros la coordinación de todo el proyecto, o sea, coordinando también a los proyectistas, juntar todas las patas y como tenemos la base, que es la ejecución, los albañiles, los fontaneros, que es como la parte dura, la parte que más problemas te puede traer si no está bien hecho. Entonces, tú te has metido fontaneros en nómina para no depender del tercero Sí, los temas de aguas, ¿no? lo sabes. Sí, sí, me suena. Yo me he ido por la electricidad, pero es verdad que eso es un punto extremadamente delicado. Claro, sí, nosotros ahí en el norte tenemos una gran carencia de fontaneros. Entonces, bueno, pues si tú tienes fontaneros en plantilla, te aseguras que vas a poder hacer la instalación cuando te venga bien, sobre todo. En el norte hay gran demanda de todos los De todo. recursos. Yo he pedido, tengo un veraneo en el norte, en Laredo, muy cerquita de Laredo, es como Precioso. Bilbao 2. Sí, bueno. Vamos.
He hecho una reforma allí y no he podido encontrar una empresa que me haga los trabajos de manera razonable. Me he tenido que llevar el equipo de ahí. Me salió muchísimo más económico, pero muchísimo. Te hablo de un 40% más económico que con el par de presupuestos que pedí allí. Ya. Está duro. Está Hombre, duro. sí. El norte está duro. En Laredo, pues sobre todo si vas a hacer una obra en verano, mal. No fue en verano, pero no conseguí. Pero yo sé que en General Cantabria, por ejemplo, está muy complicado. Sí, En el País Vasco no lo sé, lo conozco un poco menos. parecido. Parecido. Sí, sí, hay un déficit de mano de obra importante. Bueno, eso para nosotros no está del todo mal, ¿no? Nos quejamos porque no encontramos, pero al mismo tiempo razonablemente nos da trabajo a mucho tiempo, ¿no? Pues sí, es un problema porque al final el ritmo de ejecución de obras, si no tienes personal que lo haga, hay obras que se te pueden hacer más largas de lo que podríamos Eso sin duda. hacerlas. Pero bueno, que también te mete una barrera de entrada a nuevas empresas que quieran entrar. Sí, Hace sí, que... sí, efectivamente, sí. Entonces, bueno, tiene su lado. Sí, la eficacia, la eficiencia, ahí hay muchas cosas. Pero sí, si ya estamos posicionados, ¿no? Si ya tenemos una cierta correcto. experiencia, ahora mismo jugamos con ventaja. ¿Dónde ves la empresa en 5 años? ¿Dónde te gustaría llevarla? Pues más o menos como estamos ahora, parecido, un poquito más. Igual algún día podríamos salir del País Vasco como reto. Retador, ¿eh? Nosotros abrimos oficina en Málaga y fue Sí, mucho más difícil. hace poquito, ¿verdad? Hace 2 años y medio. Sí. Bueno, ya casi, va a hacer 3 este año. Bueno, pues ya la tenéis asentada. Bueno, ahora empieza a despegar. Los 2 primeros años pensábamos que iba a ser la cosa copiar-pegar y nada de eso. Entonces nos ha costado, de hecho, hemos tenido incluso dudas de si era la decisión correcta. Si era rentable. Bueno, no lo era. La pregunta era si tenía sentido seguir o no. Y justo hace unos meses empezó la cosa a despegar y empieza a tener sentido. Pero nos ha costado más de lo que yo, más de lo que yo ¿Ves? pensaba. Nos íbamos a Málaga, que se supone que es un lugar donde veías mucho trabajo, donde tenía su sentido, ¿no? Pero sí es complicado. Hombre, los arranques siempre son duros, incluso. A mí no me importaría seguir más o menos como estamos ahora, dentro de 5 años, con una plantilla estable, con un equipo consolidado en nuestro ámbito geográfico, variando un poco la cartera de tipología de obra, que esa es nuestra intención, para tener diversificado, de tal manera que en un momento dado, si alguno de los sectores en los que estamos trabajando cae, pues podamos apoyarnos en los demás, o sea, para dar continuidad a toda la plantilla, ¿no? Esa es nuestra idea de negocio. ¿Tú dónde te ves en unos años? ¿Te ves en el mismo papel? ¿En algún momento crees que te va a apetecer cambiar un poco el rol? Yo me veo bien. Siempre es que, como todavía hay muchas cosas que sigo mejorando, no sé si ya es un poco obsesivo, pero quedan procesos en los que seguimos trabajando para que se hagan mejor. Entonces, no veo que esté todavía en el punto perfecto o en el punto de todo va como que me puedo ir yo y que la empresa sigue trabajando. Hay muchos procesos que sí que tenemos estandarizados, delegados, tenemos responsables, tenemos un director de producción, pero bueno, yo estoy a gusto. Entonces tampoco me planteo hacer otras cosas, ¿no? Si estás a gusto con lo que haces, no tengo grandes necesidades. Igual escribo otro libro, Muy bien. Sí. ¿De qué fue el primero? un libro de cuentos para niños. Muy bien. Entonces, bueno, pues por ejemplo, eso es una cosa que me llama la atención, pues puedo Dedicarle más tiempo. empezar con eso. Ahora me he metido en unos proyectos de innovación con Tecnalia para ver si salen con una iniciativa del gobierno vasco, Asitec, que es para I+D. Entonces vamos a ver si conseguimos desarrollar una tecnología innovadora en el campo del reciclaje de la economía circular y en el campo de la automatización de la construcción. Y son proyectos súper interesantes. Muy bueno. ¿Sabes? Son como retos. Vamos a ver si conseguimos avanzar por ahí. Está muy bien. Significa que la empresa está bastante consolidada y te Sí. permite dedicar tiempo a otras cosas. Eso es, sí. No me planteo hacer podcast de momento, pero oye. ¿Quién sabe, no? ¿Tienes 2 hijos? Sí. ¿Y alguno que veas que como relevo le pueda traer la idea de coger la empresa al futuro? Hombre, pues supongo que sí, espero que sí. No está tan, No está tan claro, no ¿verdad? conozco tu familia, pero lo que sí conozco son muchas historias donde... Creo que hay que trabajarlo. Creo que la empresa familiar o la empresa pequeña tenemos que trabajarlo en casa, con nuestros hijos. Mi hijo mayor está haciendo ADE, le gusta el mundo de la empresa. Yo le pico, le motivo, le cuento historias, ¿sabes? Retos, cosas que me gustan, le cuento lo que me gusta del trabajo. Alguna vez también, bueno, pues hoy hemos tenido un problemita. Pero bueno, se le ve con posibilidades. Sí, otras chicas. Sí, Y bueno, Valeria tiene 14 años y pues, hombre, que se preocupe de otras cosas,
no sé lo que querrá hacer de mayor, que de momento quiere ser arquitecta. Bueno, también va. ¿Y su hermano tiene nada? ¿18 por ahí? 18. 18. ¿Ya ha empezado a pasar por la oficina o no? Bueno, unas prácticas en verano ya he hecho. Ah, muy bien. Creo que es Muy bien, muy bien. importante que en verano haga prácticas para que vaya conociendo el ambiente, Sí, lo que es la ¿no? empresa, Sí, las cosas que pasan, conozca a la gente. A ti te gustaría que hubiese segunda generación, ¿no? Sí, sí, a mí me gustaría que la empresa continúe, más allá de que yo la dirija. Hombre, en principio, pues sería bonito quizás. Para mí sí, pero bueno, cada uno tiene su... ¿Tú tienes algún candidato a...? Tengo 3 que por ahora no me dan bola, son muy pequeños. Porque son muy pequeñitos. Entre 6 y 9, yo ya le voy intentando meter la idea, Sí, pero... bueno, entre 6 y 9. Yo Mira, entiendo. ¿les puedes regalar mi libro? El libro de cuentos para niños. Tendría que haberte traído uno. Estamos todo el día leyendo cuentos y se los suelo leer yo por la noche. así Eso que- es. Está muy bien el trabajo de estar con ellos, Trabajo leerles padre. cuentos, Madre, lo he añadido a la jornada ahora. motivarles. Es muy motivante Sí, sí, sin duda. y muy bonito y muy gratificante. Yo También. creo que es mi mejor trabajo. Sí, sí, yo creo que también ahí se va yendo con el tiempo, ¿no? El resultado de las inversiones en Eso el es. tiempo, ¿no? No Las es- no es- no es inversiones. no es inmediato. En familia, no, no, para nada, sí. Pero bueno, sí, es siempre muy gratificante. Luego elijan el camino que elijan, creo que va a ser muy gratificante. ¿Nos hemos dejado algo importante que quisieras compartir? Algo que hemos No, hecho un recorrido de hemos tu vida. hecho un recorrido desde la infancia hasta el momento actual y hasta el futuro. O sea, que vamos, ya está muy bien. Muchas gracias por haberme invitado y encantada de estar aquí charlando contigo. Al revés, muchas gracias a ti. Seguro que la historia pues, sigue ayudando a que otros se inspiren para hacer cosas parecidas. Bueno. Necesitamos compartir este tipo de historias. Muchas gracias. Gracias.